En el minuto 73 de un partido de fútbol que nadie esperaba que terminara así, Lamine Yamal, 100 millones de euros de valor de mercado, el talento más codiciado del fútbol mundial, recibió el balón en el borde del área, giró con esa elegancia que ya le pertenece sola y disparó al ángulo. Era un remate perfecto. Era el tipo de disparo que los porteros del mejor nivel mundial paran una vez cada 10 intentos. El tipo de disparo que en condiciones normales solo puede terminar dentro de la red. El balón no entró. Una mano enorme, curtida, de 40 años de vida y de trabajo, lo desvió al córner. Y en ese momento, en ese estadio de Atlanta, algo ocurrió que no figuraba en ningún pronóstico, en ninguna quiniela, en ningún análisis previo al torneo. El mundo entero volteó a ver al hombre que había hecho eso. Y cuando lo vio, no vio una estrella de 90 millones de euros. No vio a un portero de academia formado desde los 7 años en las mejores instalaciones de Europa. No vio a nadie que hubiera vivido siempre de esto. Vio a un hombre de 40 años con el pelo entrecano y las manos de alguien que ha hecho cosas con ellas además de atrapar balones. Un hombre que durante años se había levantado temprano no para entrenar, sino para reparar cables eléctricos en las calles de una isla africana pequeña que la mayoría del mundo ni sabía ubicar en el mapa. Vio a Bosinha. Y desde ese momento no pudo dejar de mirarlo. Esta es su historia, y es una de las más hermosas que el fútbol ha producido en mucho tiempo, porque no es una historia sobre el talento, es una historia sobre algo mucho más raro y mucho más difícil de encontrar. La obstinación silenciosa de alguien que decidió que su sueño no tenía fecha de vencimiento y que esperó 40 años a que el mundo estuviera listo para verlo. Para entender quién es Bosinha, hay que entender primero de dónde viene. Y para entender de dónde viene, hay que ir a Mindelo. Mindelo es la segunda ciudad más grande de Cabo Verde, un archipiélago de 10 islas volcánicas en el Océano Atlántico, frente a las costas de Senegal y Mauritania. Cabo Verde tiene algo más de 500,000 habitantes repartidos entre esas islas. Es un país que en el mapa parece pequeño porque lo es, pero que en el fútbol tenía un sueño enorme desde hacía décadas: clasificar alguna vez a una Copa del Mundo. Mindelo está en la isla de São Vicente, la más culturalmente rica del archipiélago, la que tiene fama de producir músicos, poetas, personas con una sensibilidad especial hacia el arte. Es una ciudad portuaria, de mar abierto, de gente acostumbrada a mirar hacia el horizonte y a saber que más allá hay un mundo mucho más grande que el que pueden ver desde la orilla. Josimar José Évora Díaz nació en Mindelo el 3 de junio de 1986. Nació el mismo año en que México organizó por segunda vez el Mundial de Fútbol, el año de Maradona y el gol del siglo, el año en que un lateral brasileño llamado Josimar brilló con tal intensidad que un soldado caboverdiano que acababa de convertirse en padre decidió que su hijo se llamaría igual. El registro civil, sin embargo, no aceptó el nombre completo que el padre quería: Jorge Valdano, en honor al delantero argentino campeón del mundo ese año. Se quedó con Josimar en honor al brasileño. Sin saberlo, aquel padre le puso a su hijo el nombre de un mundial que 40 años después su hijo haría suyo de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Josimar creció sin sus padres cerca. Su padre estaba en el servicio militar cuando nació. Su madre, Ana Cándida Évora, trabajaba sin descanso para sostener el hogar, jornadas largas, días que empezaban antes del amanecer y terminaban cuando ya no quedaba luz. Así que el niño creció con sus abuelos. María Señoriña dos Santos y Manuel Daluz Moraes fueron las personas que lo criaron, las que le daban de comer, las que lo esperaban cuando volvía a casa, las que le enseñaron lo que significa tener a alguien que te espera. La abuela, según contaron después personas que los conocieron, llegó a empeñar las pocas joyas que tenía para que al niño nunca le faltara un plato de comida o un par de zapatillas. No eran zapatillas de fútbol, eran zapatillas para ir al colegio, para caminar por Mindelo, para ser un niño con lo mínimo necesario para hacerlo con dignidad. En las calles de Mindelo, Josimar jugaba al fútbol con los chicos del barrio, siempre con chicos mayores, siempre en desventaja, siempre recibiendo más golpes de los que podía devolver. Y cuando los golpes eran demasiados, cuando la desventaja se volvía insoportable, el niño hacía lo que los niños hacen: corría a casa, corría donde sus abuelos, llegaba enfadado, con mala cara, con la rabia de haber perdido, y los vecinos lo veían correr y se reían y le gritaban un apodo que al principio él odiaba con toda el alma: Bosinha, abuelita. El que corre a quejarse con la abuelita, al principio no le gustaba,
confesó décadas después. Le volvía loco escucharlo, pero el apodo se quedó porque los apodos de la infancia siempre se quedan, y con el tiempo dejó de odiar. Lo fue haciendo suyo, lentamente, de la misma manera en que fue haciendo suyo todo lo que la vida le fue poniendo en el camino, con paciencia, con tiempo, con la certeza callada de que las cosas tienen su momento y que ese momento no siempre es el que uno elige. El fútbol profesional no tocó a su puerta a tiempo. Eso hay que decirlo claro, sin rodeos, porque es parte esencial de esta historia. Mientras otros chicos de su generación firmaban sus primeros contratos a los 17, a los 18 años, mientras las academias europeas reclutaban talentos africanos con promesas de futuro, Yosimar entrenaba en Mindelo y se ganaba la vida de otra manera. Su padre le enseñó el oficio de electricista, no como hobby, no como plan B ocasional, sino como el trabajo real con el que se paga el alquiler y se come. Instalación y reparación de sistemas eléctricos, cables, tableros, circuitos. Las manos que años después atajarían 7 disparos de la selección española campeona del mundo aprendieron primero a doblar cables de cobre y a conectar bornes bajo el sol de Cabo Verde. Durante años, Bociña fue electricista por las mañanas y portero por las tardes, o portero por las mañanas y electricista por las tardes. El orden dependía del día y de lo que cada cosa requería. Entrenaba sin entrenador de porteros, porque en el fútbol de Mindelo no había entrenadores de porteros, aprendía solo. Y cuando no había nadie que le enseñara presencialmente, buscaba tutoriales en YouTube, miraba cómo se colocaban los grandes porteros del mundo, estudiaba posicionamiento, estudiaba timing, estudiaba el ángulo que necesitas para achicar el espacio al delantero. Lo que las academias de élite europeas enseñan con metodología y ciencia y psicología del deporte durante 10 años de formación, Bociña lo aprendió solo, a pedazos, con internet y voluntad, y el tiempo que le sobraba después del trabajo. Primer contrato profesional llegó a los 25 años. 25. No a los 17, no a los 18, no a los 20. A los 25. Cuando muchos porteros están terminando su primera etapa de maduración profesional, Bociña estaba firmando por primera vez un papel que decía que alguien le iba a pagar por atajar balones. Fue en Angola, con el Progresso Associação do Sambizanga. Y cuando llegó a Angola y se encontró con que había otro portero que también se llamaba Yosimar, tomó una decisión que en ese momento parecía pequeña y que resultó ser definitiva. No iba a poner Yosimar II en la camiseta. Si todo el mundo lo conocía como Bociña en Cabo Verde, así se iba a quedar. El apodo de la infancia, el que los vecinos le pusieron burlándose del niño que corría donde su abuela, se convirtió en el nombre que figuraría en su camiseta durante el resto de su carrera. Desde Angola, Bociña emprendió un periplo que duró décadas y que lo llevó por lugares que no aparecen en los contratos de los futbolistas famosos. Moldavia, Chipre, donde ganó una copa con el AEL Limassol, Eslovaquia con el AS Trenčín, volvió varias veces al Mindelense de su ciudad natal, pasó por Gil Vicente en Portugal, llegó al GD Chávez en la segunda división portuguesa, donde jugaría la última etapa de su carrera profesional antes del Mundial. En ninguno de esos clubes se hizo famoso más allá de su entorno inmediato. En ninguno de esos países alguien lo reconocía en la calle. Era un portero competente, sólido, de los que ganan puntos y organizan la defensa y no cometen errores graves, pero de esos que el fútbol tiene a cientos, a miles, trabajando en silencio en sus ligas modestas sin que nadie más lo sepa. Lo que sí construyó durante todos esos años en esos clubes y en esas ligas y en esos países fue algo que no figura en ninguna estadística: experiencia. La experiencia específica de haber jugado siempre en desventaja, de haber sido siempre el equipo pequeño, de haber tenido que salvar partidos que en papel su equipo no podía ganar, la experiencia de saber mantener la concentración cuando el partido se pone en contra y no hay posibilidad de recuperarlo, excepto atajando todo lo que llegue. Esa experiencia no se aprende en las academias de élite, porque en las academias de élite no se la necesita. Cuando eres del Real Madrid o del Barcelona, rara vez pasas 90 minutos salvando todo lo que te tiran. Cuando eres del Mindelense o del GD Chávez, lo haces cada semana. Desde 2012, Bociña fue el portero titular de la selección de Cabo Verde. Capturó ese puesto y nunca lo soltó. Participó en 4 ediciones de la Copa Africana de Naciones, incluyendo la histórica campaña de 2013 en la que Cabo Verde llegó a cuartos de final en su debut absoluto en el torneo. Fue el ancla emocional del equipo, la voz que organizaba la defensa, la presencia que transmitía calma cuando el partido se complicaba.
En el vestuario, los jugadores más jóvenes lo miraban como a alguien que había visto todo y que por eso no se asustaba de nada. Cuando Cabo Verde clasificó por primera vez en su historia a un mundial, en las eliminatorias africanas para el torneo de 2026, Bosinha fue su capitán. Llegó al mundial con un valor de mercado de 50.000 euros. 50.000. Para ponerlo en perspectiva, Lamine Yamal, el chico de 17 años al que le atajaría 7 remates en el debut, valía más de 200 millones. Bosinha valía 50.000. Era el portero con menor salario entre todos los guardametas del torneo. Y llegó sin contrato vigente. Su vínculo con el GD Chiefs había terminado. Era técnicamente un jugador libre, un portero sin equipo que iba a un mundial a defender a su selección. La historia de su madre también es parte de esta historia, porque el fútbol y la vida no siempre marchan juntos aunque uno lo desee con toda el alma. Ana Cándida Évora, la madre que trabajó tanto que su hijo creció con los abuelos, quería estar en Estados Unidos para ver jugar a su hijo en el torneo más grande del mundo. Pero Estados Unidos, bajo la administración Trump, exigía para los ciudadanos de Cabo Verde una fianza económica de entre $5,000 y $15,000 reembolsables como condición para obtener la visa turística. Bosinha no tenía ese dinero. Su madre no tenía ese dinero. Así que cuando empezó el mundial, Ana Cándida estaba en Mindelo, frente a un televisor, viendo a su hijo defender el arco de su país a miles de kilómetros de distancia. El debut de Cabo Verde era contra España. España, campeona de Europa, favorita para ganar el torneo, con Lamine Yamal y Pedri y Ferran Torres, y una generación de jugadores que el mundo entero conocía de memoria. En términos de papel, era el partido más desequilibrado imaginable. Cabo Verde, en su primer partido mundialista de la historia, contra uno de los mejores equipos del planeta. Bosinha se puso el guante y entró a la cancha. Lo que ocurrió durante los 90 minutos siguientes fue una de esas actuaciones que el fútbol produce muy pocas veces y que cuando las produce no se olvidan. España dominó el partido de principio a fin, tuvo el balón, tuvo las ocasiones, disparó 23 veces, 23, y no marcó ninguna, porque cada vez que el balón llegaba al arco de Cabo Verde, ahí estaba Bosinha. 7 atajadas decisivas, 7 intervenciones que España no pudo responder, una tras otra, en el ángulo derecho, en el ángulo izquierdo, al centro, en el suelo, en el aire, con la mano derecha, con la mano izquierda. El electricista de Mindelo diciéndole al fútbol mundial que había esperado 40 años para esto y que no pensaba desperdiciar ni un solo segundo. El partido terminó 0-0. El primer punto en la historia mundialista de Cabo Verde, la nación más pequeña que jamás había logrado avanzar en un mundial, y el premio al mejor jugador del partido fue para Bosinha. Cuando el árbitro pitó el final, Bosinha cayó de rodillas en la cancha y lloró. No lloraba por los 17 millones de seguidores que empezarían a lloverle en Instagram en las horas siguientes. No lloraba por la fama repentina, por los titulares en todos los medios del mundo, por los mensajes de presidentes de federaciones y de exjugadores famosos que no lo habían visto nunca antes. Lloraba por sus abuelos. Por María Señoriña dos Santos y Manuel Daluz Moraes, que lo criaron con lo poco que tenían y que empeñaron sus joyas para que nunca le faltaran unas zapatillas y que ya no estaban para verlo. Lloraba por eso, por lo que no se puede comprar y no se puede recuperar la presencia de las personas que te formaron en el momento en que finalmente llegas a donde querías llegar. La historia de la madre llegó a las redes sociales. Millones de personas la leyeron, la compartieron, la comentaron con rabia y con ternura mezcladas. El portero más barato del mundial no tenía dinero para traer a su madre a verlo. La presión fue tanta que el Departamento de Estado de Estados Unidos procesó un visado exprés humanitario para Ana Cándida Évora. La FIFA pagó los pasajes y cuando Cabo Verde enfrentó a Argentina en 16avos de final, Ana estaba en el estadio. Por primera vez en su vida, viendo a su hijo atajar en directo. El partido contra Argentina merece ser contado completo, porque es donde esta historia llega a su punto más alto. Argentina era la campeona del mundo vigente. Tenía a Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, según la mayoría de quienes entienden el fútbol. Messi, que había ganado todo, que había llegado a la cima, que parecía inalcanzable en Qatar 2022, que jugaba su último mundial con 48 años,
Bociña había declarado semanas antes del torneo que poder jugar contra Argentina sería buenísimo, porque Messi era para él el mejor de todos los tiempos. No lo decía como táctica de relaciones públicas, lo decía como el niño de Mindelo que creció viendo fútbol en televisión y que eligió un ídolo y que nunca tuvo razones para cambiar de ídolo. Y entonces estaba ahí, frente a frente con su ídolo, en un partido de 16avos de final de un mundial, con su madre en las gradas por primera vez. Cabo Verde casi lo hace. Durante 90 minutos, Bociña fue una muralla. En 2 ocasiones claras, le ahogó el grito de gol al mejor jugador del mundo. Messi disparó, Bociña atajó. La selección más pequeña del torneo llevó a la campeona del mundo a la prórroga. En la prórroga, Argentina terminó ganando 3-2, con un gol olímpico de Messi entre los tantos, con el que llegó a 20 goles en Copas del Mundo y estableció un récord. El último gol fue en propia meta, de un defensor caboverdiano, en el último suspiro. Cabo Verde cayó, pero cayó en la prórroga. Cayó con la frente en alto. Cayó habiendo jugado contra 3 campeones del mundo: España, Uruguay y Argentina, sin perder ningún partido en los 90 minutos reglamentarios. Y Cabo Verde, que tiene 500,000 habitantes y 4,000 kilómetros cuadrados, se convirtió en el país más pequeño de la historia en clasificar a la ronda de 16 mejores del mundo en un mundial de fútbol. Cuando terminó el partido, cuando la prórroga pitó su fin y Argentina avanzaba y Cabo Verde se despedía, Messi se acercó a Bociña, lo abrazó, un abrazo largo, no el abrazo protocolario de 2 deportistas al final de un partido. El abrazo de alguien que reconoce algo en otro, que ve en el otro algo que merece reconocimiento más allá del resultado. Bociña, que había llorado por sus abuelos después del partido de España, lloró de nuevo. Pero esta vez, con los brazos del mejor jugador de la historia alrededor de sus hombros, con su madre en las gradas, con 17 millones de personas siguiendo su cuenta de Instagram, con el mundo entero sabiendo ya dónde estaba Cabo Verde en el mapa. Hay una frase que Bociña dijo después del torneo, cuando los periodistas le preguntaron qué significaba todo lo que había vivido. Es una frase sencilla, sin retórica, sin artificios. Hoy todo el mundo ya sabe dónde está Cabo Verde. Eso es todo lo que quería, no la fama, no los millones que ahora lo buscarán los clubes que antes ni sabían su nombre, no los 17 millones de seguidores, solo que el mundo supiera dónde estaba su país. Que las personas que viven en esas 10 islas volcánicas del Atlántico, que se levantan cada día en un país pequeño con recursos limitados y sueños enormes, sintieran que su bandera había sido vista en los estadios más grandes del planeta,